área de capacitación virtual de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. En coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cerramos hoy este ciclo internacional de conferencias titulado Desde ambos lados del Atlántico, una mirada de juezas y funcionarias españolas y argentinas, organizado en forma conjunta por la Escuela Judicial del Reino de España y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Queremos informarles, antes de comenzar, que esta conferencia será grabada, por lo que podrá apagar su cámara si así lo prefiere. En nuestro canal de YouTube podrán encontrar las conferencias anteriores que ya están disponibles y si se suscriben al canal podrán recibir una notificación cuando sumemos las del día de hoy. Ahora sí, les presento a nuestra moderadora del día de hoy, la doctora Anabela Pepe. La doctora Pepe es secretaria de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Es también integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de AMJA y coordinadora del Área de Capacitación Virtual de AMJA. Doctora Pepe, bienvenida. Le cedo la palabra. Gracias, Marina. Bienvenidos a todas y a todos. Para mí es un honor ser moderadora en este cierre del ciclo de conferencias internacional de ambos lados del Atlántico, que se ha venido desarrollando desde el mes de noviembre con gran éxito. Mi especial agradecimiento para quienes confiaron en mí y me convocaron a participar de esta actividad en un día tan especial como es el día de hoy. Como todos ya sabemos, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia basada en género contra las mujeres y niñas, y hoy por hoy, lamentablemente, la pandemia bajo sus ojos. Nos encontramos virtualmente para hablar del acceso a la justicia de las víctimas, sobre todo en tiempos y épocas de COVID-19, y abordaremos también temáticas de importancia, como ser la violencia digital, sus dificultades probatorias, la protección de las víctimas en pandemia, nuevas tecnologías. También vamos a tocar puntos de interés, como uno de ellos, el estado actual, ¿sí?, de cada uno de nuestros países, el Reino Unido de España y Argentina, su situación. Vamos a compartir experiencias, ¿sí?, en temas de violencia contra mujeres y niñas, como dije anteriormente, máxime en estos tiempos de pandemia que nos afecta globalmente a todas y todos. También, por supuesto, vamos a tratar, las buenas prácticas, ¿sí?, como por ejemplo las que puestas en funcionamiento por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y otras medidas implementadas tanto por el Reino Unido de España como por nuestro país para mitigar o para bien contrarrestar este flagelo que nos preocupa muchísimo a todos y a todas. Bueno, para avanzar un poco, quiero recordarles, como bien lo hizo Marina, la suscripción a nuestro canal de YouTube, AMJA Prensa, a través del cual van a poder revivir o volver a experimentar todas las jornadas del ciclo. Quiero también hacerles saber a los asistentes que todo el material, ya sea PowerPoint, jurisprudencia, aportado por nuestras disertantes del día de hoy, va a estar subido al chat de nuestro Zoom, y también lo encontrarán disponible a través de nuestro campus virtual, el de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Recordarles también a todas las asistentes y a todos los asistentes que
a partir del día de mañana, quienes se hayan inscrito van a poder descargar su certificado de asistencia también a través de nuestro campus virtual. Contamos con un chat, sí, a través de nuestro Zoom, a través del cual van a poder canalizar sus comentarios y preguntas, las cuales van a ser respondidas por las disertantes una vez finalizada la jornada del día de la fecha. En primer lugar, va a disertar la doctora Nieves Machiavelli. La doctora Machiavelli es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo, residida en la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España, es magíster en Administración de Justicia, tiene un maestrando en Prevención de Violencia de Género, también en la Universidad de Salamanca, España, líder del proyecto Guía y Género del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado en diferentes universidades, juez de Cámara del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Machiavelli, le cedo la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Anabela por la presentación, también a Marina. Bueno, en primer lugar agradecer de corazón tanto a los organizadores AMJA como la Escuela Judicial del Reino de España por este ciclo tan interesante que han organizado. Le agradezco profundamente que hayan pensado en mí para hablar en todo lo referente a las TICs y la repercusión en épocas de pandemia y acceso a la justicia. Así que bueno, mi agradecimiento va de nuevo, sobre todo en este día tan particular como hacían referencia, que hoy se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que bueno, dicho esto, pasados los avisos parroquiales, vamos a hablar un poco de lo que hoy toca abordar. Y justamente antes de que le dieran ingreso a todas las personas que hoy nos están escuchando, bueno, ya hacíamos hincapié en esto de que la pandemia por COVID y el contexto de aislamiento social no hizo más que acelerarnos a nosotros, a las personas, hacia el universo digital, ¿no? Tanto así, decíamos, que hoy es una realidad palpable que una porción muy relevante de nuestras vidas ya no transcurre en el mundo presencial, sino por el contrario, que va transcurriendo cada vez más en el escenario o en el mundo virtual. En este contexto, entonces, la forma de cometerse algunos ilícitos, desde luego no le va a ser ajeno a todo esto que está ocurriendo, ¿sí? En tanto ya puede verse cómo comenzaron a incrementarse los hechos delictivos cometidos de manera no presencial. Y desde luego que esta modalidad virtual para la comisión de ilícitos también alcanza a los cometidos en contexto de violencia de género, ¿sí? Por ejemplo, a las amenazas o al hostigamiento digital. Y en esto yo les voy a empezar a compartir un dato, voy a compartir pantalla. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Bueno, vamos sí, a ir, doctora, simplemente les quiero compartir. Se ve perfecto. Solo le quiero compartir este dato, como para poner en blanco sobre enero de qué manera, ¿sí?, los ilícitos no presenciales vinieron a incrementarse. Fíjese que en un estudio de investigación que hicimos en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, resulta que para el año 2019 la modalidad presencial era en casi el 60% de los casos, y ya en el año 2020, para el primer trimestre, no, mejor dicho, para el segundo trimestre, estábamos hablando de un aumento del 14% bajo la modalidad no presencial, ¿sí? Dejo de compartir pantalla en este instante porque solo quería compartirle ese dato. Bueno, por lo que en este aspecto comenzamos a preocuparnos. Deja de compartir pantalla, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, ya dejo de compartir, sí. Comenzamos a preocuparnos por cómo vamos a probar este tipo de ilícitos, ¿sí? En este caso yo les mostraba los datos concretos de las amenazas y el hostigamiento digital que formó parte de nuestra investigación. Bueno, nos preocupamos cómo vamos a probar este tipo de ilícitos que transcurren en el mundo no presencial a través de llamadas, por ejemplo, de WhatsApp, intercambios de chat o interacciones en redes sociales. Bueno, ¿por qué la preocupación? Porque es un desafío que hoy está pendiente.
En general, hablar de prueba digital de por sí presenta de los más variados desafíos. Por ejemplo, en lo que respecta a su preservación y la cadena de custodia. Pero, cuando de ilícitos cometidos en violencia digital, se presentan, si se quiere, ciertas particularidades que nos alertan sobre la urgente necesidad de innovar y avanzar hacia procesos digitales o inteligentes que permitan preservar adecuadamente la prueba virtual para garantizar los derechos de las mujeres víctimas, ¿sí? ¿Y por qué no podemos ignorar esas particularidades? Bueno, básicamente porque no podemos soslayar lo que muy particularmente el contexto de la violencia de género es capaz de provocar en los procesos judiciales. Investigar estos ilícitos tiene, como dije, especificidades propias que terminan por incidir en los aspectos probatorios también. Tanto así que muchas veces se ven frustradas las investigaciones a punto tal que no es posible avanzar siquiera hacia la etapa probatoria. ¿Qué estamos refiriendo o a qué me quiero referir? Bueno, a que en estos ilícitos cometidos de manera no presencial contra las mujeres, no es posible avanzar hacia la etapa de prueba porque el poder hacerlo hoy día está condicionado a que la mujer brinde acceso a esa prueba virtual. Y ello a su vez es directamente proporcional a su voluntad de avanzar con la denuncia. En este aspecto, y a modo de ejemplo, la investigación a la cual les hice referencia recién al inicio, fue realizada en el marco del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, y nos reveló que el 47% de estos casos se archivan por falta de prueba, siendo que en el 79% de ese universo, la mujer no tuvo la voluntad de continuar con la denuncia. Ahora bien, lo antes descrito no tiene que ver con la disponibilidad de la mujer sobre la acción, está claro que no ese es el problema, pero sin embargo en los hechos, tal circunstancia es lo que viene a impedir avanzar hacia la etapa probatoria. Y en general esto sucede porque hay un desfasaje temporal entre el momento en que la mujer denuncia y el momento en que la autoridad judicial finalmente intenta hacerse de esa prueba. Ello es así puesto que cualquiera sea la modalidad de la denuncia elegida, presencial, virtual o telefónica, la mujer por lo general debe concurrir nuevamente ante las autoridades judiciales para ampliar sus dichos y facilitar los accesos virtuales. ¿Es esto un problema? Bueno, claro que lo es. Porque la mujer, en este lapso temporal que transcurre luego de instar la denuncia, comienza por arrepentirse de haberlo hecho o por desinteresarse del proceso. De algún modo este desfasaje temporal viene a facilitar que ello ocurra, y así, en los casos de violencia estructural de parejas, el ciclo de la violencia hace de lo suyo, provocando que la mujer no quiera continuar con el proceso y por ende que no se pueda acceder a la prueba. De igual manera, tratándose de un tipo de violencia transicional, asociada solamente a la ruptura de la pareja, la mujer comienza por desinteresarse del proceso luego de la denuncia porque en general esta violencia se limita a algunos episodios que suelen remitir o suelen parar con las órdenes de alejamiento que impone un juez. Ambas situaciones son típicas de casos de violencia que tienen lugar bajo la modalidad doméstica, es decir, tanto la violencia estructural como la que es ocasional debido a la ruptura de la pareja. De hecho, resulta oportuno señalar que en el 85% de los casos que han sido objeto de investigación, el agresor es la expareja de la mujer denunciante, mientras que en el 96% de los casos no convivían con el agresor a la fecha de la denuncia, lo que refuerza esta diferencia en cuanto al tipo de violencia involucrada, transicional, más que nada, no estructural, asociada a la ruptura. Frente a este escenario, bueno, todo parece indicar que debemos trabajar para mitigar la coyuntura antes descripta, bueno, a partir de la innovación tecnológica para preservar la prueba digital, de modo que el Estado pueda acceder a ello de modo simultáneo con la interposición de la denuncia. Ello vendría, si se quiere, a suavizar la carga que actualmente pesa sobre la mujer, facilitando a su vez avanzar hacia los aspectos probatorios del hecho denunciado. Solo modo de ejemplo, en algunos países de América Latina ya se encuentran disponibles aplicaciones móviles creadas a ese fin, donde se incluyen funcionalidades tales como la grabación de llamadas, de video, de audio, de envío de archivos o incluso la posibilidad de confeccionar un reporte ordenado para poder presentarlo a las autoridades correspondientes. No solo en América Latina, también en Italia existe una muy interesante. Las nuevas tecnologías entonces
tiene mucho que aportar esta problemática, lo que desde luego no se agota con crear aplicaciones móviles. Esto siempre lo aclaro porque, si se quiere, las aplicaciones móviles son digamos, cada vez, con el tiempo van a ser las menos utilizadas. La Argentina, en este caso, no tiene ningún desarrollo que facilite ese proceso, pero bien podría lograrse sin mayores esfuerzos. Por ejemplo, utilizando técnicas de encriptación y alojamiento en nube. De lo que se trata entonces es de estar dispuestos a explorar el uso de las tecnologías para preservar la prueba de un modo eficiente, pero en un todo acorde a la problemática de la violencia de género. Hay una realidad concreta que no debemos perder de vista, y es que en el mundo virtual suceden ilícitos, y en lo que a violencia contra las mujeres respecta, exige del Estado el máximo de los esfuerzos para cumplir estándares de debida diligencia, y garantizar la recolección y la preservación de prueba digital durante el proceso de investigación tiene también todo que ver con ello. Frente a este escenario, entonces, es donde entiendo muy necesario hacernos dos preguntas claves, sí. Uno, ¿qué se podría hacer? Bueno, podríamos adelantarnos al problema y hacernos de la prueba digital sin desfasaje temporal y además quitándole presión a la mujer. Dos, ¿somos conscientes de ello o estamos trabajando en este sentido? No, al menos en la Argentina, y en un muy bajo porcentaje en América Latina. Y para justificar esta respuesta me pareció interesante mostrarles un trabajo de investigación que estamos realizando en el IALab, que refiere, mejor dicho, que ya hemos realizado y que ya hemos publicado, que refiere al uso de aplicaciones móviles en la región de América Latina. Voy a compartir pantalla en segunda oportunidad. Vamos a ver. ¿La ven ahí? Aún no. No, pero ya va a aparecer. Ahí, ya se ve. Ahí ya se ve. Bueno, esta es una publicación que pueden ustedes ver el informe completo en la página del IALab de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, es un trabajo que intentó mostrar cómo el sector público y el privado se vale en la región de América Latina de aplicaciones móviles para prevenir la violencia de género. Nosotros vimos que de 20 países, 16 tenían desarrollos de aplicaciones móviles para combatir la violencia de género. Lo llamativo es que el 74% pertenecen al sector público, todas ellas gratuitas. Bueno, el universo relevado fueron 101 apps, y fíjense en esto. Lo que nosotros tratamos de hacer es facilitar una lectura macro, ¿no? Porque es muy difícil si no hay un informe completo, ¿no? Digamos que haya estudiado con detenimiento qué hacía cada una. Bueno, finalmente luego de hacerlo, llegamos a este resultado, digamos que en general los estados tienden a abarcar con este tipo de desarrollos la punta del iceberg, ¿no? La violencia la violencia más palpable, aquella en la que parece demostrar tener el mayor interés, ¿no? Es aquella violencia que es aquella que se relaciona con la posibilidad de solicitar ayuda inmediata, ¿no? Tiene que ver con más que con eso, con ese tipo de violencia explícita. O sea, todos los recursos se asocian y se asignan a ese escenario. Mientras que en los otros escenarios, bueno, en mínimos porcentajes hay desarrollos destinados a concientizar a las víctimas, a recolectar y a brindar información, en un 3% un acompañamiento de la víctima, y fíjense, en el 5% solamente de estos desarrollos a generar evidencia digital. Voy a dejar de compartir pantalla otra vez. Ahí estamos. Bueno, entonces, lo que les decía, que en América Latina, o sea, en la Argentina, no tenemos ningún desarrollo de este tipo que tienda a preservar prueba digital. Hay en la región de América Latina en un muy bajo porcentaje, solamente en un 5%. Y bueno, esto en realidad, este tipo de desarrollos se incorporan, digamos, tienen funcionalidades tales como, les decía, grabación de llamada, video, audio, envío de archivos, la posibilidad de confeccionar un reporte. Bueno, de las apps relevadas, aproximadamente un 21% ofrecen funcionalidades que permiten generar evidencia digital organizándolas en un mismo lugar y presentándolas a las autoridades correspondientes para que puedan continuar con la denuncia. Por ejemplo, el caso de la app que se llama Por Ellas, que posibilita describir o narrar hechos por medios escritos a través de una grabadora de audio del dispositivo, así como incluir fotos o videos como material de apoyo a la denuncia. Bueno,
esto que yo les estaba mostrando son solamente desarrollos de apps, ni que hablar de desarrollos inteligentes, que eso sí que no los hay por el momento, porque todas estas apps digamos, que a las que yo me refiero no tienen tecnología de IA. Bueno, para finalizar entonces, desafíos que entiendo quedan pendientes. Bueno, el más complejo es, sin lugar a dudas, el cultural, porque tenemos que estar dispuestos a deconstruirnos, y esta deconstrucción también incluye considerar que este tipo de procesos no pueden ser pensados o investigados de forma homogénea como si fuera un proceso más, pensando que la mujer debe estar a disposición de la justicia para brindar la información de la prueba según los tiempos de la justicia. Como consecuencia de ello, bueno, intentar mejorar lo inherente a la prueba a partir de aplicar las nuevas tecnologías en este tipo de procesos solo será eficaz si de modo previo o en simultáneo deconstruimos las formas y tomamos a la vez decisiones estratégicas. De poco sirve generar más canales de denuncias virtuales o incluso presenciales si el proceso está predestinado al archivo porque no tomamos la decisión estratégica de preservar la prueba valiéndonos del uso de tecnología. De lo contrario, bueno, lejos de cumplir con las obligaciones internacionales, seguiremos alimentando esta lacra social tan presente en nuestra sociedad. Bueno, las nuevas tecnologías, creo yo, tienen mucho para aportar en esta pandemia, digamos, a esta pandemia cultural tan dolorosa como es la violencia de género. Incluso nosotros desde el IALAB bregamos por el uso de la inteligencia artificial, pero aún si ello aún genera resistencia, fíjese que les he traído ejemplos de apps que no se valen de la IA, como les decía, para lograr el cometido de poder preservar prueba. La Argentina entonces no tiene desarrollos que faciliten este proceso, pero bien podría lograrse esa funcionalidad que sin mayores esfuerzos lograra el encriptado y el bloqueo del material, así como también la subida de la prueba a una nube. El año pasado, desde el laboratorio, publicamos un informe para trabajar un desarrollo precisamente con ese fin, como la forma más básica de ir abordando el problema. Desde luego, en un escenario ideal, la forma más sofisticada debería incluir también técnicas inteligentes, porque creo que tenemos que poder migrar del formato de apps hacia otro tipo de formatos, trabajando en nube y con APIs, que no signifiquen ocupar además un espacio en un teléfono celular o en un ordenador, porque ello desalienta a su vez el uso. Fíjense que según lo que pudimos nosotros investigar, si nosotros seguimos pensando en apps y no migramos a otro tipo de desarrollos, fíjense lo que pasa. Bueno, el peso de las apps muchas veces le impide a la mujer poder bajarlo en el teléfono. Si, por ejemplo, de la tienda Google Play se trata de las apps relevadas, un dispositivo móvil, el promedio de tamaño o de peso de las apps es de 18,55 megas. Desde el ordenador el promedio es de 21,62, es decir, desde el ordenador incluso pesa más. Desde la tienda Apple Store, desde un dispositivo móvil, el promedio de tamaño es de 43,82 megas, y desde un ordenador el promedio es de 63,13. Bueno, más allá de esto, creo que de lo que se lo comento, porque hay que tener en cuenta lo que pesa un desarrollo, ¿no? Porque es interesante también ver, digamos, en qué posición se encuentra la víctima, si tiene las herramientas necesarias para poder valerse, por ejemplo, de una app. Creo que de lo que se trata entonces es de estar dispuestos a explorar el uso de las tecnologías para preservar la prueba de un modo eficiente y acorde a la problemática de la violencia de género, y no cerrarnos a conceptos o a procesos tradicionales a partir de una realidad concreta. En el mundo virtual, les decía, suceden ilícitos, la violencia contra la mujer exige debida diligencia reforzada, y no es una opción del Estado no investigarlos. Tenemos que tener la grandeza de ser humildes, aceptar que los procesos judiciales deben ser revisados, medidos, y debemos salir de la zona de confort, también abriéndonos al conocimiento digital, lo cual nos da la posibilidad de demostrar que combatir la violencia de género es posible en la medida que, entre otras cuestiones, bueno, sepamos aprovechar y no descartar los enormes beneficios que la tecnología tiene para aportar, sobre todo en épocas tan complejas de pandemia como la que nos toca hoy atravesar. Así que bueno, por mi parte creo que les he tratado de resumir algún problemita que pudimos detectar ocurre en la pandemia respecto al avance significativo de ilícitos cometidos de manera no presencial.
Así es que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias de nuevo por la convocatoria. Espero les haya resultado útil y nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. La verdad que es muy interesante escucharte, clarificadora en cuanto a estadísticas y conceptos que la verdad que son poco abordados. Nuestro chat está lleno de felicitaciones por tu exposición y agradecimientos. Sí, así que bueno, hay preguntas también, hay preguntas también para vos que, bueno, por supuesto las vamos a hacer al finalizar las dos disertaciones que vienen. Nuestra segunda ponente, sí, es la doctora Rosa María García Jover. Rosa María, sí, accedió a la carrera judicial en el año 2000, pasando a formar parte de la 52, la cuarta de Barcelona. Su primer destino es el juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Molina Segura en Murcia, en la cual permanece hasta su ascenso como magistrada en el año 2005, pasando a formar parte del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, con competencia en violencia sobre la mujer, en el que permanece hasta la actualidad. En el año 2013, la doctora García Jover obtuvo el título de formador iberoamericano en materia de ética judicial. Desde el año 2014 forma parte de la Red Judicial Española de Cooperación Europea en materia penal. Ha colaborado con la Universidad de Cádiz en la realización de prácticas de alumnos del último curso de carrera y como juez tutora de varias promociones de la Escuela Judicial. Participó en numerosos cursos y seminarios, especialmente en materia de protección a víctimas, menores y violencias de género, propiedad industrial, cibercrimen, medio ambiente, libertad de expresión y medios de comunicación, derecho administrativo, inmigración, derecho sanitario y extranjería. En el ámbito europeo participó y participa en seminarios e intercambios dentro del marco de la Red Europea de Formación Judicial, visitando los tribunales de justicia de Luxemburgo y Estrasburgo y participando en intercambios en Polonia, Letonia, Lituania, Bucarest y Montenegro. Fue nombrada profesora de la Escuela Judicial en el año 2019 y actualmente forma parte del Fórum de Jueces de la Unión Europea para la Protección del Medio Ambiente. Doctora Rosa María, le cedo la palabra. Muchas gracias, Anabela. En primer lugar, buenos días Argentina, buenas tardes España. Antes que nada me gustaría agradecer a ANJA esta oportunidad que nos dio de participar las profesoras de la Escuela Judicial en estas charlas que se han ido llevando a cabo durante el mes de noviembre, que nos ha permitido conocernos, compartir inquietudes, compartir nuevos proyectos y también experiencias, porque aunque la visión pueda ser distinta desde ambos lados del Atlántico, las soluciones van a ser muy parecidas porque en el fondo lo que estamos luchando es para proteger derechos humanos y libertades fundamentales. También, como no podía ser de otra manera, me gustaría agradecer a la Escuela Judicial, en especial a la persona de su director, Jorge Jiménez, la oportunidad que me dio junto al resto de profesoras, de participar en estas ponencias, de elaborar qué había pasado en la pandemia, cómo habíamos reaccionado desde España, desde el Poder Judicial, cuáles eran las medidas que se habían adoptado para proteger a las víctimas, y también al Servicio de Relaciones Externas e Internacionales de la Escuela Judicial, en la persona de Carolina Fons, que es la jefa del servicio, y también todo el personal de la Escuela Judicial que se encarga de esta actividad, empezando por Olga Pérez, que lleva realizando jornadas maratonianas, que nos ha facilitado toda la logística, y el resto de personal, como es Juan Carlos, Zenaira, Pera, Patricia, porque su labor permite que nosotros podamos trabajar y nos ha hecho más fácil realizar esta actividad. Le voy a compartir una presentación PowerPoint que he elaborado y una vez que hemos hablado ¿ven la pantalla? Aún no, doctora. Sí, a ver. Un segundo. Está bien, no hay problema. Ahí ya comenzó a compartir. De acuerdo.
Aún no se ve. ¿Aún no se ve? Perfecto. Ahí ya se está viendo, doctora. De acuerdo. Se está viendo su computadora. A ver qué. ¿La No sé vemos si tiene- todavía? No, doctora, no A ver. tiene el Power abierto A ver. en la parte inferior. ¿No se ve? No, no, doctora, aún no se ve. A ver, pues, lo- Puede compartir nuevamente la pantalla y si lo tiene abierto el Power en la parte inferior lo vamos a poder ver. vamos a ver un segundo intento. Ahora me parece que sí se ve, ¿no? Ahora se ve perfecto, doctora. Muy bien, pues muchas gracias. No, por favor. También quería realizar, después de apartado de agradecimientos, un reproche que no nos hayamos podido conocer de forma personal, de que podemos haber ido a Argentina a pasear por los barrios de Recoleta, de Caminito, de La Boca, y que viceversa ustedes pudieran haber venido aquí a Barcelona. Me hubiera gustado enseñarles el barrio gótico, la Sierra de Collserola, donde está la escuela judicial, y sobre todo que podamos conocerlos y compartir experiencias más allá de esta hora, de estas 2 horas que va a durar la presentación. Voy a ir muy rápido porque tengo muchas cosas que decir y no quiero que se me quede nada en el tintero. De todas maneras, tienen la presentación a su disposición y cualquier duda o sugerencia me la pueden mandar a mi correo, que estoy dispuesta a contestarle todas cuantas dudas puedan tener. Vamos a ver qué pasó en el COVID, el tiempo de pandemia. Mi ponencia va a ir relativa al acceso de la justicia de los grupos vulnerables en tiempos de pandemia, porque si la situación de COVID nos ha afectado a todos, más ha afectado a las personas que se encontraban en una situación de riesgo, a esas personas que se encontraban formaban parte de unos grupos vulnerables. Por eso me gustaría empezar con unas palabras del juez José Igreja Matos, que es el presidente de la Asociación Internacional de Jueces, que decía que los jueces debíamos seguir vigilantes para garantizar los derechos humanos y las libertades civiles. La situación de estado de alarma había limitado la libertad de movimiento, pero lo que no había limitado son los derechos de las personas, las garantías básicas y todo lo que los logros que habíamos logrado no podían quedar sin efecto por medio de la pandemia. Hay una frase que se tiene atribuida a Thomas Jefferson que dice: la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Y por parte de los operadores jurídicos debemos estar vigilantes porque esta situación de COVID que nos afecta a todos significa que debemos pensar y tener presente que debemos estar vigilando el incumplimiento de las normas, protegiendo a las víctimas durante 24 horas del día, los 7 días de las semanas, porque el poder, la administración de justicia, la protección de las víctimas no puede quedar paralizada por la existencia de una pandemia. Y voy a hacer referencia brevemente de qué es las medidas que se adoptaron. Por un lado, desde la Unión Europea, el Consejo de Europa dio una serie de directrices, de recomendaciones que cada Estado trató de ajustarlas a sus especiales peculiaridades, pero sí que tuvieron un común denominador que era la protección de las víctimas. Me voy a centrar en el derecho penal, que es lo que yo conozco y en el que estoy yo más habituada, y la Unión Europea nos dijo que había que empezar a usar herramientas digitales por parte del Poder Judicial. También se mantuvo la existencia de la Red Judicial Europea en materia penal. Aunque había una pandemia, el crimen se mantenía y por lo tanto había que coordinarlos. Y había que coordinarlos no solamente dentro de España, sino también dentro de Europa. No podíamos dejar que los delitos prescribieran y no debíamos dejar que las víctimas quedaran sin protección. De manera que hubo un grupo de coordinación en materia de orden europea de detención para perseguir a los responsables de delitos. Sí que es verdad que otros instrumentos de cooperación, como la orden europea de protección o la orden europea de investigación, han quedado un poco más relegados, pero la orden europea de detención siguió funcionando. También
la pandemia había que garantizar los derechos de los sospechosos y los acusados. Aunque esta ponencia va de derechos de las víctimas, también los sospechosos y los acusados en cierta medida pueden considerarse como víctimas. Y la pandemia no podía impedir que se garantizaran sus derechos. Por un lado, el derecho a la defensa y a la asistencia del letrado, ya sea, si no fuera de forma presencial, a través de una llamada de teléfono, a través de una videoconferencia, a través de unas pantallas de protección, de manera que pudieran garantizar el derecho a entrevistarse con su letrado, y también los medios materiales o técnicos que pudieran existir en ese momento, mascarillas, geles de protección y todas las demás medidas que se pudieran adoptar. También se trató de proteger, la Unión Europea nos dijo que había que proteger a las víctimas de delitos. Por un lado, mediante la aprobación de un código de buenas prácticas y también el apoyo y protección de estas. También las víctimas de ciberdelincuencia, porque como ha dicho la doctora Machiavelli, el no poder andar, el no poder salir a la calle ha determinado un incremento de los delitos cometidos por la red. No solamente las estafas económicas, sino el ciberacoso, el cibergrooming, el grooming, el sexting y el stalking y todos estos delitos que se cometen. No hace falta salir de casa para poder cometerlos. Doctora García, por favor, prenda su micrófono. Doctora, no se la escucha. ¿Ahora? Ahora sí, ahora la escuchamos. Ahora. De acuerdo. También las víctimas las víctimas de delitos de odios y en especial de aquellas comunidades nacionales o étnicas vinculadas con la pandemia. Durante la pandemia tuvimos un montón de noticias falsas, tuvimos una desinformación que hacía que se persiguiera a determinadas comunidades que se suponía que tenían relación con la pandemia porque ellos habían creado la infección para luego crear la vacuna. También a estas personas había que protegerlas. Por último, las víctimas de violencia doméstica se tuvieron una serie de recomendaciones. Como voy muy mal de tiempo, me voy a centrar a lo que pasó en España. En España lo primero que se hizo eran buenas prácticas en materia de comunicación con las víctimas y presentación de denuncias. Y aunque las víctimas no podían salir y no podían acudir al juzgado para presentar la denuncia, el Ministerio de Interior abordó este problema a través de un sistema que se llama Alercots o un botón SOS, que se protegía tanto a las víctimas de violencia de género como a las víctimas al personal sanitario. Este botón Alercots se utilizaba para personas de edad avanzada que se encontraban solas en su domicilio y se trata de una aplicación telefónica que se puede descargar ya sea vía Android o vía Apple, y lo que se hace es que si pulsas el botón durante 5 segundos 6 veces consecutivas, se va a activar una alerta que directamente va a llegar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estas fuerzas de cuerpos de seguridad van a obtener la localización de donde se está realizando de donde se ha enviado esa alerta, con lo cual pueden disponer que vaya la patrulla que está más cerca y se va a grabar durante el primer minuto. Esa grabación va a ser muy importante porque van a valorar la gravedad de la agresión, la gravedad de la intervención y van a disponer, acordar, acudir de forma inmediata o bien si es activado por error y se trataría de una falsa alarma. También España ha aprobado buenas prácticas en materia de organización, de apoyo y protección. Tenemos la ley de 31 de marzo, a la que me referiré después, de protección a las víctimas de violencia de género, y también una guía de actuación para las mujeres que están sufriendo violencia de género derivada de su situación de permanencia en el domicilio, aprobada por el Ministerio de Igualdad. También el Consejo General del Poder Judicial aprobó un plan de actuación entre que sus medidas se acortaba la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Y también hubo una recomendación para evitar los delitos de odio y también actitudes y discursos discriminatorios en esta situación actual. Además, las buenas prácticas de apoyar a las víctimas, tanto presencial como telefónica, también a las víctimas de ciberdelincuencia, igual que las víctimas tienen un número de acceso gratuito, las víctimas de ciberdelincuencia tienen un número especial, el 017, que es gratuito y confidencial. Y en especial el apoyo psicológico a la población en especial. La situación en España tras la declaración del estado de alarma fue la siguiente. Y esta es la situación en la que se encontraban las víctimas de delito. Las víctimas, las personas que eran vulnerables antes de la
antes de la pandemia, se volvieron muchas vulnerables. ¿Por qué? Porque tenían que estar 24 horas con su maltratador. Y ese maltratador que no podía salir, no podía volcar su violencia en cualquier parte, ya sea a través del acudiendo a los bares, a través del ejercicio físico, la volcaba con quien tenía más cerca, en la casa, donde se encontraban las mujeres y donde se encontraban los niños, con la agravante de que la mujer no podía salir, no podía demandar ayuda, no podía demandar protección. Esto es lo que suponía también un aumento de la victimización. El domicilio, que era el lugar donde nosotros tenemos nuestro refugio, donde constituye nuestro reino, en este momento se convirtió en el mayor problema, ya que ni existía la posibilidad de salir, se agravaba la situación del maltrato y aumentaba la victimización. Estos son los indicadores que nos da el Observatorio de la Violencia de Género. Si se dan cuenta, tenemos que una reducción de violencia de género en el año 2019-2020, menos mujeres muertas, menos denuncias, pero les voy a señalar otro gráfico. Esta es la realidad. Yo, como juez de violencia de género, sé que la violencia real es una, la que se denuncia es otra. Si en el año pasado había casi 150.000 denuncias, la situación real era que 400.000 personas se encontraban en bajo supuestos de violencia y por razones de miedo, por razones de presiones, no se atrevían a denunciar. Esto ha pasado durante el confinamiento. Ha descendido en un 50% la asistencia de las víctimas durante el estado de alarma. Los colegios de abogados en Madrid redujeron el turno de guardia un 63%. El número de denuncias también se registraron. Sin cambio, las llamadas al 016 para pedir ayuda aumentaron en un 60%, por lo cual que no existiera denuncias no significa que no existiera violencia de género y que no hubiera que luchar contra ella. Hay que decir que la situación es una situación atípica, pero que para proteger a las víctimas de violencia de género estaban abiertos los juzgados de guardia, estaban abiertos los juzgados de violencia de la mujer y la policía seguía practicando detenciones. Y en este caso, la mujer víctima de violencia de género podría incluso salir del domicilio porque ¿qué causa de fuerza mayor o necesidad si alguien te está maltratando, si alguien te está golpeando? El ministro de Justicia hizo una comparecencia en la que dio cuenta de cuál había sido la situación. Tengan en cuenta el 23 de abril, que ha pasado casi un mes de la declaración del estado de alarma y tenemos 153.000 actuaciones por parte de las fuerzas de los cuerpos de seguridad y el número de detenciones también se aumentó. Aprobó una ley de medidas urgentes de protección de las víctimas y en la protección de las víctimas estamos todos. Si las víctimas no quieren denunciar, nosotros debemos ayudarlas a que denuncien. Los vecinos cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia debe actuar, porque eliminar la violencia es algo que nos va a todos. Aquí tenemos dónde se produce la violencia. Pues en el domicilio de común, la mayoría de ellos, por lo cual los vecinos deben alertar si tienen conocimiento o sospechas de una situación de violencia. Y ahí estos datos quiero decir que no son del todo correctos, porque muchas veces las personas fallecían en el hospital, pero la agresión se había producido en el domicilio, por lo cual el número de muertes producidas en el domicilio común, en el domicilio de la víctima, son la inmensa mayoría. Por eso, las comunidades de vecinos deben actuar. Por otro lado, los tribunales debemos actuar porque la violencia en el domicilio es una violencia agravada, ya que se realiza en el domicilio familiar, con lo cual se va a aplicar la agravante de alevosía. Por otro lado, se realiza en presencia de los hijos, en presencia de menores, y el agresor no puede designar el domicilio como domicilio familiar. Que haya un retraso en denunciar no significa que la denuncia sea falsa. En esta situación de confinamiento, las personas tenían otros problemas que acudir a denunciar. Pero esto hay una sentencia del Supremo que dice supone un refuerzo a su neutralidad y no se puede cuestionar su credibilidad. No hay que cuestionar a la víctima porque haya tardado en denunciar. Que denuncie a los 3 meses, pues igual es cuando cesó la situación de pandemia y era cuando tenía la posibilidad de acudir a la denuncia. Valor de la prueba preconstituida y valor de la declaración de los tribunales. Y aquí hay una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo de 27 de junio del año pasado, en el cual dice la necesidad de usar la videoconferencia para asegurar la validez y eficacia de la declaración testifical y respetarse todas las garantías de oralidad y contradicción.
importante en casos de delitos de violencia de género, delitos sexuales. Nos habían dicho a veces que la violencia de género, la videoconferencia impedía la inmediación, facilitaba la publicidad. El Tribunal Supremo nos dice que es perfectamente válido realizar los juicios por videoconferencia. Sí es cierto que las nuevas tecnologías tienen una serie de inconvenientes. El primero de ellos es la brecha digital. Cuando no todos los juzgados están habilitados para introducir las nuevas tecnologías. Si bien es cierto que los jueces tenemos un ordenador portátil que podemos llevar a nuestra casa y que podemos conectarnos desde casa y tenemos acceso a Internet, no lo tiene la oficina judicial, con lo cual la oficina judicial tuvo que, en situación de pandemia, que acudir a trabajar al juzgado o se dejaba sin efecto el normal desenvolvimiento de la Administración de Justicia. Por otro lado, la falta de medios personales. No sé si el Poder Judicial no tiene independencia económica, por lo cual todas las compras que se hagan necesitan que se apruebe, que coste los presupuestos, una serie de burocracia y una serie de papeleo que está dificultando la posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías. Si eso se agrava, que tenemos 17 comunidades autónomas, en las cuales unas tienen transferidas las competencias de justicia, otras las tienen sin transferir. Existen 17 soluciones diferentes y 17 sistemas informáticos que a veces son totalmente incompatibles. Adriano en Andalucía, Arconte en Cataluña, Libra en el territorio ministerio. También las nuevas tecnologías dificultan la inmediación. No es lo mismo escuchar a una persona de forma directa, ver cómo mira, ver cómo se dirige al tribunal, hacerlo por un ordenador, que puede fallar las conexiones. Ustedes han visto que me quedé silenciada unos momentos, los inconvenientes de compartir. ¿Valdría un juicio en que una persona dice que no ha podido oír, que se ha quedado desconectada? ¿Cómo sabemos si esa persona está declarando libre y de forma voluntaria? O le están susurrando qué es lo que tiene que decir, el whispering, o está siendo amenazada. También las dificultades para garantizar los derechos de la víctima. ¿Cómo sabemos que esta declaración es libre o voluntaria? Una compañera de Costa Rica decía, no, en Costa Rica durante la pandemia la mujer declaraba en casa a través de WhatsApp. Pero ¿cómo sabemos que el WhatsApp lo está utilizando esta persona y cómo lo está utilizando un tercero en su nombre? Me queda un minuto, con lo cual le voy a decir que con todos los inconvenientes que tenemos con las nuevas tecnologías tienen también una serie de ventajas, igual que no podemos descartar estos inventos, ni el juego, ni la imprenta, porque es el futuro. Las nuevas tecnologías va a ser el futuro de la justicia, porque ha permitido el ejercicio de actuaciones en época de pandemia. Ha evitado la pérdida de tiempo en desplazamientos y esperas innecesarias. La rapidez, la agilidad, la reducción de riesgo de contagios COVID, conciliación personal y familiar, y hace una justicia más próxima, porque la facilidad que permite a una víctima desde su propia casa, desde su zona de confort, tener que declarar, va a disminuir la victimización, con lo cual yo creo que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y suponen un paso más hacia una justicia del siglo XXI. Me quedan, me parece, 2 segundos, así que voy a parar. Si tienen alguna pregunta o cualquier otra cosa, me la pueden hacer al final de la... Gracias, Rosa María. La verdad que también muy clarificante, una excelente exposición. Me quedo con esto último que dijiste, ¿no? Que las nuevas tecnologías van a ser el futuro de la justicia. Coincido plenamente con eso. También tenemos preguntas para vos que te las vamos a hacer una vez finalizada la disertación de la doctora Monferrer, que va a ser nuestra próxima expositora. Así que la voy a presentar, como es debido, la doctora Analía Monferrer, sí, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ha sido docente de las universidades de Buenos Aires, Nacional de Lanús y Lomas de Zamora, y en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Analía, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Pues estoy con el auricular, ¿sí? No, bien. Te escuchamos bueno, perfecto.
Sí, perfecto, bárbaro. Bueno, Perdón, buenos días y buenas tardes. Sí. Perdón, Analia, le voy a pedir a Rosa María si puede dejar de compartir pantalla. ¿Puede ser? Ah, acá yo no tengo No, no compartido se está pantalla, ¿eh? compartiendo la pantalla, se ve perfectamente, doctora. Ah, bueno, entonces capaz que me quedo a mí. Discúlpame, Analia. No, Sí, no, por deja favor. de compartir. Bueno. Bien, bueno, un saludo para todas y para todos, buenos días y buenas tardes, según el lugar donde nos encontremos, y el agradecimiento para la Escuela Judicial del Poder Judicial de España y para la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina por organizar la actividad en este día, por lo menos para cerrar toda la serie de actividades. Bien, me toca poder contarles la experiencia de Argentina que lleva a cabo en el diseño de políticas públicas a través de la máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una oficina que tiene determinadas características. Me voy a tomar solo 2 minutos porque hay muchas personas conectadas de otros países, simplemente, y para quienes son de Argentina, recordar que esta es una oficina que depende de la Corte Suprema, está a cargo de la vicepresidenta actual, la doctora Elena Hayton. Es una oficina que funciona a las 24 horas todos los días del año y funciona de manera presencial. Eso la distingue por ahí de muchas agencias ejecutivas o incluso de dependencias judiciales, en cuanto a que está a las 24 horas con personal presencial en la sede de la oficina, no solamente a través de una guardia telefónica y a través de turnos. Está integrada por un equipo interdisciplinario con profesionales de las áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y la medicina, y esto hace que cuando la víctima de violencia doméstica o cualquier otra persona que quiera hacer una denuncia porque sabe que hay una víctima sufriendo hechos de violencia, se acerca a esta oficina y en un único momento se labra un acta con las formalidades de una denuncia, se confecciona la evaluación de riesgo que se va a obtener a través de la escucha del relato y se constatan las lesiones si es que la persona presente en la oficina tiene lesiones para ser constatadas. Este funcionamiento desde que tenemos en la oficina desde septiembre del año 2008, a raíz del aislamiento preventivo, social y obligatorio, no se vio modificado. Es decir, la oficina continuó trabajando en forma presencial las 24 horas todos los días, sí con una reducción de su personal, pero que también coincidía con la drástica reducción de casos que se tuvieron en atención en la OBD en este tiempo. Si bien se aumentaron las consultas telefónicas o a través de medios distintos a los presenciales, obviamente la parte presencial no tuvo ese correlato. Para que ustedes tengan una idea, desde el 20 de marzo al 24 de noviembre, todo el día inclusive, del año pasado, la oficina atendió 8.395 personas víctimas de violencia. Este año, la cantidad de casos que se tramitaron en ese mismo periodo fue de 3.875. Disminuyó drásticamente. Si bien durante los primeros meses del aislamiento hemos llegado a tener incluso días coincidentes con los primeros de la oficina, es decir, con días con 0 casos o con un máximo de 8 o 10 casos por día, cuando lo habitual en la oficina es tener un promedio de 48 a 52 casos atendidos por día, estamos paulatinamente recibiendo ese aumento de casos. Es decir, estamos ahora en un promedio de 30 a 32 casos por día, suponemos que en lo sucesivo vamos a continuar con ese aumento, y a raíz de eso la Corte también se está preparando para poder recibir a todas las personas que habitualmente teníamos en la OBD con las precauciones que hay que tomar para evitar la propagación el contagio del virus. De hecho, las medidas adoptadas por el Departamento de Bioseguridad del Cuerpo Médico Forense tuvieron un muy buen resultado, porque en lo que va de la cuarentena no hemos tenido ni un solo caso de contagio en la oficina. Los casos que hemos tenido, que tuvieron personas que tuvieron que ser aisladas, lo fueron por contactos estrictos fuera del ámbito de la oficina. Es decir, que las medidas de precaución y la aplicación del protocolo sirvieron dentro de lo que es la oficina. Luego,
tuvimos varios informes que hicimos especiales durante esta cuarentena. Si ustedes ingresan a la página de la Corte, específicamente a la página de la Oficina de Violencia Doméstica, van a ver que tenemos, por un lado, datos abiertos, ya cargados los datos desde 2017, es decir, que cualquier persona que quiera analizar o hacer cruces de los datos que se toman en la oficina puede hacerlo sin ningún inconveniente, porque están los datos abiertos, todas las bases en crudo de los diferentes indicadores o diferente información que vamos tomando a raíz de la atención de los casos. Luego, en este periodo de cuarentena, hicimos algunos informes especiales. Además de los trimestrales, que la oficina está obligada, tiene su reglamentación para publicar esa información, hicimos uno en particular, un análisis cualitativo acerca de qué características tenían los casos o qué se denunciaba durante esta cuarentena. Lo cierto es que no hubo ningún caso en el que la cuarentena tuviera una especial significancia en el motivo por el cual se desarrollaban los hechos de violencia. Es decir, las situaciones eran similares a las que se recibían en cualquier otro momento, con lo cual esto obviamente nos hace suponer que una vez que esté totalmente abierta la circulación, porque aquí en nuestro país, depende del lugar y las provincias, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires ya no se necesita permiso para circular, pero sí el transporte público de pasajeros sigue estando destinado exclusivamente a trabajadoras y trabajadores esenciales, con lo cual también puede haber una dificultad para quien es víctima de violencia doméstica de seguir acercándose a la oficina, con lo cual suponemos que una vez que se levanten todas esas restricciones, sí vamos a tener una alta cantidad de casos en donde sí recibamos las denuncias por los hechos que efectivamente sucedieron con motivo de la cuarentena. Como mencionaba la doctora García Jover, el aislamiento contribuye, o sea, es el ámbito ideal para el agresor en violencia doméstica, es decir, tiene a su víctima atrapada y a su disposición durante las 24 horas del día. A su vez, también hicimos un nuevo informe porque habíamos observado un aumento de las situaciones de violencia hacia las víctimas adultas mayores. De hecho, se constató un aumento del 17% respecto de las denuncias recibidas el año anterior, y también hicimos un informe especial para analizar exclusivamente la franja de mujeres afectadas por hechos de violencia doméstica y en los que la relación que las unía a la persona agresora era una relación de pareja o expareja. Y un dato muy interesante que surgió de esos análisis es que las mujeres que se presentaron en la oficina, desde que empiezan a ser víctimas de hechos de violencia y hasta que se deciden a hacer la primera denuncia pública, pasan en promedio casi 6 años de ser víctimas de hechos de violencia hasta que toman esa trascendente decisión de acercarse a alguna autoridad estatal, en este caso fue la Oficina de Violencia Doméstica, para hacer una denuncia. Esto también nos va a tener, esto ya es una opinión personal, no de la oficina en sí, pero sí esto nos va a tener que hacer replantear una diferente interpretación de lo que es, por un lado, toda la dogmática penal, y por otra parte, de algunos obstáculos que se observan en el trámite de las causas penales respecto de estos hechos. El primero y principal, por ejemplo, es el de la instancia de la acción. En nuestro país tenemos, el sistema penal es un sistema de acción pública, es decir, que el Estado está obligado a investigar todos los delitos que ocurren, aunque en la práctica esto no sucede porque no todos se denuncian, pero justamente en los casos donde las mujeres son las principales víctimas de este tipo de hechos, lesiones leves, por ejemplo, que es un delito que depende de instancia privada, muchas veces como obstáculo está que la mujer, además de haber hecho la denuncia, se le exige que inste la acción. Y si no instó la acción, y ahí, si no instó la acción, el proceso no avanza. Entonces, empezar a replantearnos qué vamos a entender como instancia de la acción, por ejemplo, porque la instancia de la acción, es decir, no hay ninguna otra norma que nos exija que la persona nos diga expresamente estas palabras, ¿no? Que en muchos casos observamos que se exige. No significa que diga quiero instar la acción, sino que está exteriorizando su voluntad de denunciar lo que le pasó. Y esto se hace, por ejemplo, yendo a la Oficina de Violencia Doméstica. Por eso, desde hace ya varios años, la Corte decidió que aun cuando la persona no nos diga expresamente que quiere instar la acción, le damos intervención al fuero penal para que en su caso sea responsable
responsable quien sea titular del Ministerio Público Fiscal de no investigar estos hechos como una violación de derechos humanos. Esto, digamos, es muy importante porque es uno de los primeros obstáculos que se observan en el curso de las investigaciones penales. Además, esa indicación de la Corte estuvo basada también en las recomendaciones del Comité de CEDAW, cuando habla de que los estados tienen que ser dinámicos, tienen que agilizar sus sistemas de justicia y facilitar de todas maneras posibles el acceso a justicia de las mujeres, con lo cual colocar esa, que no se dijo esa frase o que no se instó la acción, digamos, está violando las recomendaciones, está violando el deber de debida diligencia estatal, y además tenemos algunos casos, siempre traemos a colación un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Opus versus Turquía, donde el tribunal le dijo al Estado turco que una vez que el Estado toma conocimiento de una situación de violencia en la que una mujer es víctima, el Estado no puede anteponer ningún obstáculo formal, incluso legal, local, para investigar los hechos que la afectan. Con lo cual, siguiendo esas líneas de razonamiento, podríamos decir que esta dependencia de la instancia de la acción que tenemos a nivel local con una ley nacional de fondo, no podría ser un obstáculo para que el Estado investigue, y el Ministerio Público Fiscal no podría oponerlo como una barrera para continuar esa investigación. A su vez, dentro de las actividades durante cuarentena, otra de las cosas que hizo la Oficina de Violencia Doméstica, a raíz de su experiencia durante 12 años de actuación ininterrumpida y con la atención de casi más de 118.000 legajos, fue poner a disposición de las agencias ejecutivas, enviando al Ministerio de las Mujeres de Nación, un instrumento muy sencillo para hacer un análisis de riesgo inmediato que no suple la actuación exhaustiva de los equipos profesionales interdisciplinarios, pero sí le permiten a las agencias ejecutivas, sobre todo policiales o de salud o educativas, poder orientarse en cuanto al nivel de riesgo que puede estar atravesando la persona que llega a la escuela, al hospital o a la comisaría, para que dentro del marco de actuación, que es distinto de esas agencias al del Poder Judicial, pueda adoptar ciertas medidas de protección antes o al mismo tiempo de estar dando la intervención al Poder Judicial. Y como último dato, pues ya estoy llegando a los minutos, más allá de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país había establecido una feria judicial extraordinaria, sí tenemos que destacar que la tarea de los juzgados en todo el país no estuvo frenada por la cuarentena, sino que a través de la semipresencialidad o a través de forma remota, la justicia argentina se mantuvo trabajando, y en particular lo que se ha observado en la Oficina de Violencia Doméstica con la derivación al fuero civil de familia y al fuero penal, es que todos los casos que se fueron enviando a los diferentes juzgados que tuvieron que tomar intervención, obtuvieron medidas de protección en forma inmediata. Y incluyendo, digamos, fuera del horario típico de tribunales, sino que en el momento en que la oficina, lo que le llamamos subir el legajo, porque a subirlo al sistema de gestión de causas, subía los legajos, al poco tiempo estaban las medidas de protección adoptadas. Así que ahí sí, ya llegué a los minutitos establecidos, así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de contar la experiencia y a disposición de ustedes. Muchas gracias a vos, Analía, la verdad que el chat te felicitan todos y gracias por compartir y por brindarnos tu vasta experiencia dentro de la Oficina de la Mujer, dentro de la Oficina de la Mujer de la Corte. Así que muchas gracias por eso. Y tenemos algunas preguntitas, ¿sí? Voy a comenzar con alguna pregunta para la doctora Machiavelli. Doctora Machiavelli pregunta a la doctora Tarditi, ¿considera que el aumento del uso de denuncias mediante las líneas gratuitas en la pandemia debería continuar o reemplazarse por una app que resguarde la evidencia? Bueno, a ver, la toma de denuncias ya de por sí tiene múltiples aristas, ¿no? No es una cuestión sencilla. De hecho, nosotros hemos planteado la posibilidad de de facilitar denuncias inteligentes para ciertos tipos penales no graves, como por ejemplo el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que digamos que es posible hacer una denuncia digital inteligente, y en esos casos no sería necesario
poder hacerlo desde una app, puede ser desde un chatbot, puede ser desde nube, o desde algún, digamos, la app es el facilitador, ¿no es cierto? Lo importante no es desde dónde lo hacemos, lo importante es qué hacemos, ¿no? El proceso de toma de denuncia tiene muchísimas dificultades, las que vimos y las que trabajamos de esto y las que hemos hecho investigaciones, sabemos cuáles son las falencias que hoy tiene tomar denuncias. Desde que no se plasman todos los hechos, desde que, como mencionaba recién la doctora Analía Monferrer, exigen formalismos como que debe decir que insta la acción, bueno, un montón de situaciones en donde realmente es un problema. ¿Podemos modificarlo? Sí, claro, podemos modificarlo. ¿Podemos incorporar tecnología? Desde luego que podemos incorporar tecnología, llámese desde facilitarlo a través de uso de las apps o desde desarrollos un poco más sofisticados, que no requieren bajar una app. Sí, yo creo que, digamos, que todo el proceso de toma de denuncia debe ser evaluado. Nosotros tenemos una postura, si se quiere, o sea, un poco como lo manifestaba al inicio, el flagelo de la violencia de género tiene particularidades propias, y dentro de esas particularidades propias también lo tienen respecto de cada tipo penal en cuestión. Cada tipo penal presenta especificidades que no son compartidas entre ambos, entre, por ejemplo, un delito penal o entre aquello que es un ilícito, pero que no, digamos, que es una contravención. Entonces es como que tiene especificidades que hay que atenderlas de manera especial a cada una. Hay que hacer un formulario de denuncia para cada tipo penal, y capaz que sí. Y capaz que sí. Nosotros por eso decíamos, bueno, para el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que es una típica figura que en general es del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque es uno de los delitos transferidos, digamos, a veces la persona tenía que someterse a un montón de preguntas innecesarias para el tipo de delito que estaba involucrado, y que resultaba que si uno se podía hacer las preguntas eficaces que eran necesarias, se optimizaba un proceso en un 60%. ¿Sí? Pasando de tener que, digamos, de tener que contestar algo así como 80 preguntas, solo tenía que contestar 33. Entonces, digo, en estas cosas es las que nos tenemos que concentrar, y por eso digo que nosotros tenemos que todas y todos tenemos que ser capaces de asumir que hay errores, asumir que todos tenemos errores. El proceso de denuncia, de toma de denuncia, sí lo es, hay muchísimos ejemplos de eso, y tenemos que ser capaces de poder revisar cada uno de los procesos y darle un cauce, el cauce que mejor le venga a cada de denuncia. No nos centremos en que es como las nuevas tecnologías. Inteligencia artificial, pues es un traje a medida, y entonces nosotros debemos aplicar inteligencia artificial en cualquiera de sus 4 técnicas, dependiendo del proceso que nosotros queramos abordar. No es posible predecir en un delito de deberes de asistencia. Es un delito detectar un riesgo en esa figura. Entonces, por eso digo que incorporar tecnologías va a depender también de una... Hola, Nieves, no se te escucha bien. Nieves, ¿estás por ahí? Bueno, no sé si el resto la escucha. Desconectó la doctora Machiavelli. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Voy a hacer una pregunta para la doctora María Rosa García. Pregunta Erika Fontela. Doctora, en España, ¿la denuncia puede realizarla un vecino? Si es así y la mujer decide no avanzar con esa denuncia, ¿puede el Estado continuar con la investigación y o condena del agresor? Pues es una pregunta muy interesante. En principio, la denuncia la puede hacer cualquier persona que ha presenciado un delito, no tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de denunciar. Y los vecinos muchas veces son las personas que van a conocer esa situación de una persona que está sufriendo de violencia. El vecino tiene que denunciar, tiene que identificarse y tiene que acudir a juicio. Es verdad que a la hora de juicio, si la mujer decide retirar la denuncia,
muchas veces nos vamos a quedar sin prueba de que esta persona ha sufrido una agresión o ha sufrido un ataque contra su integridad moral. Pero si el vecino la vio sangrando, si el vecino oyó golpes, si esa agresión se realizó desde el rellano de la escalera, no es un mero testigo de referencia, sino que es un testigo presencial, aunque la mujer diga que no me ha pegado, que no quiero seguir adelante con la denuncia, el agresor puede resultar perfectamente condenado. Excelente respuesta, doctora. Tenemos una más, ¿sí? Pregunta Celia Magalí Márquez Tejada. ¿Cómo garantizar las denuncias tecnológicas para las mujeres que no tienen acceso a Internet o medios de comunicación por estar bajo amenazas? Doctora García. Sí. En realidad, sí. Sí, en principio la denuncia se puede poner de cualquier tipo de manera, no hace falta que sea la propia mujer la que presente la denuncia, puede presentarla un vecino, puede presentar un amigo, la oficina de atención a la víctima, y si esta persona no tiene acceso a Internet, puede acudir a cualquier oficina de atención a la víctima, puede acudir a la policía, que la policía se va a encargar, puede acudir a los juzgados, y ellos se van a encargar de dar cauce a ese tipo de denuncia. No hace falta que la denuncia se realice por Internet, en cualquier forma emitida por derecho, ya sea oral, ya sea escrita, ya sea de forma directa o de forma indirecta, se puede dar cauce a un procedimiento penal y perseguir esos hechos que aparentemente revisten los caracteres de delito. Gracias, doctora, por su respuesta. Ya está Nieves acá. Nieves, porque esta pregunta fue formulada para que también pueda responderla la doctora Machiavelli y la doctora Monferrer, si así lo desea. No la escuchó la doctora Machiavelli, así que la voy a reformular. Pregunta Celia Magalí Márquez Tejada, ¿cómo garantizar las denuncias tecnológicas para las mujeres que no tienen acceso a Internet o medios de comunicación por estar bajo amenazas? Nieves, ¿estás por ahí? Sí, pido perdón, no sé qué pasó, hablando de tecnología, terminé por desconectar. Bueno, puede fallar, les pido disculpas. Bueno, la verdad es que todas estas cuestiones de accesos dependen de políticas públicas, o sea, los derechos de acceso, si se quiere, es más problemática la posibilidad de dar acceso a denuncias por dispositivos que no pueden no tener las víctimas, pero bueno, creo que depende, digamos, de decisiones políticas y, en definitiva, también del cauce que se le da a la denuncia. O sea, a mí me parece que, como decía recién, el problema de toma de denuncia es un punto que hay que abordar, hay que revisar, hay que mejorar, pero entiendo que de nada nos sirve también poner tanto foco, debemos poner el foco en la denuncia, pero si luego no sabemos qué es lo que pasa con las denuncias, ¿cierto? Como yo les comentaba, hay de las denuncias que se hicieron respecto de ilícitos cometidos de manera no presencial, la mitad están archivados por falta de prueba. Entonces, sí, podemos poner muchas bocas de acceso para la toma de denuncia, podemos dar mayor conectividad, podemos dar dispositivos, etcétera, etcétera, para garantizar que también se pueda hacer la denuncia de manera digital e inteligente, pero si el proceso está predestinado a morir, porque, digamos, se termina archivando por falta de prueba, porque, entre otras cosas, no podemos garantizar preservar la prueba, bueno, también tenemos entonces que concentrarnos no solamente en la toma de denuncia, sino cómo vamos a hacer para garantizar que las mujeres, una vez que hacen las denuncias, pueda tener derecho a que se investigue, ¿sí? Y que es un derecho para las mujeres, es una obligación del Estado investigar, por eso decía que no es una opción no investigar. O sea, de nada sirve de vuelta tomarle una denuncia, cualquiera sea la modalidad que se utilice, si luego tenemos un gran porcentaje de denuncias que se terminan archivando por falta de prueba, porque no atendemos a los ciclos de la violencia, a los intereses o a lo que le pasa a la mujer una vez que realiza la denuncia, y no podemos garantizarle que de antemano, ¿sí?, el Estado pueda preservar la prueba, de modo que la mujer, cuando sucede que hace la denuncia, y que, como ya sabemos, ingresa en un proceso de desinterés o de
si se quiere, el ciclo de la violencia, bueno, en estos casos el Estado también debe poner, digamos, políticas públicas en ese horizonte, además del de la toma de la denuncia, ¿no? O sea, la política pública siempre queda como, digamos, la gran deudora, ¿no?, de estas cosas. O sea, debería apostarse todas sus fichas o todos sus recursos en garantizar estas cosas, la toma de denuncia y la eficacia del proceso. Gracias, doctora. También preguntan si se considera que la protección de los datos puede llevarse adelante desde los fueros de familia. Y en ese caso, ¿cómo se podría hacer? ¿Sí? Pregunta Erika Fontela también, que tiene entendido que Google solo diligencia prueba cuando se trata del fuero penal. Bueno, es una denuncia que les pido disculpas, no la vi en el chat, no la logro terminar de comprender, pero voy a decir lo que a mí me pareció. Si es que no está, le invito a que me la reformulen por el chat o le puedo pasar mis datos. Yo, digamos, en cuanto a la protección de datos personales, es un tema de anonimización que con el uso de la IA se soluciona muy fácilmente. O sea, si la pregunta es ¿cómo se puede proteger datos personales de fuera de familia? O sea, con un sistema de IA, o sea, se anonimizan datos, ¿está bien? No entiendo la vinculación con la consulta sobre Google, porque entiendo que bastaría con una orden judicial para que Google pudiera de alguna manera dar algún tipo de prueba. Aún así, insisto, que todo eso podría obviarse o podría solucionarse si nosotros nos anticipamos. Porque ¿de qué se trata? Si yo tengo, vamos a ponerlo en blanco sobre negro a lo que me estoy refiriendo. Yo tengo un teléfono celular, y dentro de mi teléfono celular lo que hago es dejar, digamos, insertar un número de teléfono sobre el cual quiero que en mi dispositivo se grabe todo lo que entra de la actividad de ese teléfono celular, ¿sí? De la actividad de ese teléfono digamos, que yo indiqué en mi celular, que quiero que me guarde toda esa información. Lo mismo de usuarios en redes sociales. Si yo quiero que una persona que tiene tal número de teléfono o que actúa en determinada red social con tal usuario, quiero que todo esto se guarde dentro de mi nube, y bueno, y con eso yo logro de alguna manera preservar la prueba, porque soy yo víctima la que estoy permitiendo que en mi dispositivo o en una nube se guarden los datos, ¿sí? Entonces esto sería mucho más, se quiere, más fácil, porque no necesito que Google después Google o cualquier compañía me informe si yo voy a tener la información de WhatsApp, o voy a poder grabar la llamada de WhatsApp, o voy a poder, no sé, guardar fotos, o puedo guardar los chats, o puedo guardar comentarios dentro de las redes sociales. O sea, de todo esto se trata. Y no es que no estamos proponiendo algo nuevo, ya existen estas posibilidades desde que yo doy la orden, ¿sí?, a mi dispositivo de que de este número me guarde todo, y hasta que me haga un lindo informe o que me ordene la prueba, como para que yo luego pueda incorporarlo a una denuncia. Todo esto, por eso la pregunta de Google, podría, si se quiere, evitarse si tuviéramos un buen sistema de preservación de prueba en donde es la víctima la que posibilita, ¿sí?, o que da la orden de que eso suceda, ¿sí? No sé si con eso respondí, si no, le pido disculpas, sí, pero no entendí muy bien la pregunta. No, yo estoy segura que sí, Nieves. Acá hace una aclaración Fontela, dice que el convenio que se usa con Argentina, tiene entendido ella que no puede brindar información sobre Facebook, por ejemplo, como cuando como víctima de violencia de género es amenazada o violentada por redes, pero agradece sí tu respuesta. Yo creo que fue clarificante y está muy bien. Hay una pregunta para Analía. Analía nos pregunta a la doctora Pozo si se sigue pensando la idea de colocar carpas en la plaza de tribunales para la atención post-pandemia por el gran incremento que se espera va a ocurrir. Sí, saludos para Miriam. No la veo acá, pero no en la pantalla. Sí, ahí te vi. Sí, habíamos planeado, yo lo había comentado en otra reunión, porque teniendo en cuenta el caudal y el sucesivo aumento de personas en la oficina, además de tener que respetar este distanciamiento que todavía suponemos que va a durar muchos meses más. Así que el trámite ya estamos en la etapa final de la licitación, y sí, se sigue con la idea de poner una carpa en la plaza de enfrente, porque por ahora estamos usando la sede de la OBD, parte de la sede de la Cámara Civil, que nos
presta porque para quienes no conocen, nosotros estamos en una calle, La Valle, y al lado tenemos la Cámara Civil, es en la misma cuadra, entonces tenemos gente esperando ahí, y sí, y ya nos está quedando muy chico. Así que seguimos con eso. Gracias, Ana. Pregunta el doctor Brizuela, ¿existe alguna, para todas, quien pueda responderlo, tiene abierta la palabra, ¿existe algún amparo o medida similar cuya pretensión se dirigió a que el Estado cumpla efectivamente con su deber de prevención, protección y sanción de la vulneración del derecho humano? La pregunta es en dirección de las provincias donde no existen los equipos interdisciplinarios que permita la toma de decisión adecuada a la problemática, en el sentido de que tal omisión es un obstáculo para el ejercicio serio y concreto de protección de los derechos humanos. Si querés, Si les parece, perdón, no, Rosa. Sí, si les parece, contesto yo. La idea de la violencia hay que abordarla no solamente desde la perspectiva judicial de los jueces y tribunales, sino que tiene que ser desde un punto de vista poliédrico, también educación, también formación, también control de impulsos, atender a todas el ciclo de, como dice Nieves, al ciclo de la violencia, ver qué es lo que causa la violencia y cómo podemos evitarlas. Y el Estado está también totalmente implicado en la prevención de la violencia. Y de hecho en España existe condena al Estado por responsabilidad civil en los casos de que una mujer denunció, no se le hizo caso, la denuncia se archivó, se traspapeló, no se valoró realmente la entidad del riesgo y esa persona falleció en manos de su maltratador. Pues los hijos demandaron contra el Estado y han obtenido una indemnización por responsabilidad, por ejercicio anormal del derecho. Hay que tener en cuenta que nosotros no somos adivinos, no vamos a averiguar el futuro, pero debemos poner todos los medios que están a nuestro alcance. Y hablando de las nuevas tecnologías, la grabación de WhatsApp que hace una víctima, la víctima si permite acceder a su correo electrónico, puede ser prueba y tiene plenamente virtualidad, y así lo ha declarado nuestro Tribunal Supremo. Analía, ¿querías hacer alguna aclaración también? Sí, solamente agregar porque mencionaba el tema de la existencia o no de equipos interdisciplinarios. O sea, no siempre, en el caso de la Corte Suprema, tuvo en cuenta un diseño que se replicó en algunas provincias. Esto no significa que deba hacerse el mismo diseño en todas partes, con lo cual no tiene por qué ser un equipo interdisciplinario que pertenezca al Poder Judicial el que solo puede evaluar el riesgo. Muchas veces llegan denuncias acompañadas por un informe de personal especializado de las policías que hay en diferentes provincias o de las agencias ejecutivas. Por supuesto que siempre va a ser un elemento más para que la jueza o el juez pueda tomar una decisión con mayores elementos, pero no contar con el informe de riesgo no implica que el Poder Judicial no pueda tomar las medidas de protección. Muchas gracias, Analía. Preguntan para Nieves cómo tener mayor información de las propuestas acerca de los TICs, Nieves. De lo que yo vine hablando, la pueden tener de... Bueno, después les puedo recomendar los informes que hicimos sobre TICs y violencia de género de la página del IALAB, ponen IALAB, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, y ahí pueden tener acceso. Ahora si no se los comparto al link de los informes. Por acá, por muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Nieves. No tenemos por el momento más preguntas, así que bueno, quiero agradecerle a las expositoras por sus aportes de excelencia y por su sapiencia. Creo que estos eventos y este ciclo de conferencias es básicamente un llamado a la acción, no me cabe duda alguna de eso, y agradecer también a los asistentes por permanecer, por estar y por participar de estas conferencias, y para el cierre, por supuesto, sin más que decir, le cedo la palabra a Marina. Gracias, doctora Pepe. Muchísimas gracias a las disertantes y a la moderadora y también a todos quienes nos acompañaron. Para finalizar este ciclo internacional de conferencias, la señora presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la doctora Ida Tarditi, en primer lugar,
y a seguir el señor director de la Escuela Judicial del Reino de España, el doctor Jorge Jiménez Martín, dirigirán a ustedes sus palabras de cierre. Doctora Tarditi. Muchas gracias, Marina. En nombre de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, llegamos al final de este avistaje de ambos lados del Atlántico. Durante este mes nos hemos unido con la imaginación, porque la imaginación es loca, entonces nos ha permitido descender juntas en algunos puertos. En esos puertos hemos compartido temas que los hemos abordado siempre desde la perspectiva de género, y hemos conocido de este lado del Atlántico a las excelentes capacitadoras españolas, a quien va nuestro gran reconocimiento por la experticia en sus exposiciones. Y le agradecemos muy especialmente al director de la Escuela del Reino de España, don Jorge, a quien hemos conocido, y además de sus calidades profesionales, su gran calidez, y casualidades o causalidades, este ciclo llega a su fin en una fecha tan significativa como hoy, el 25 de noviembre, Día de la No Violencia en contra de la Mujer, y con el abordaje del siglo XXI por el uso de las TICs, y que nos hacen revisar y nos invitan a adaptarnos a este fenómeno del cual siempre, siempre tenemos algo que aprender. Muchas gracias, doctor Jorge Jiménez, a usted, a las capacitadoras españolas, a las capacitadoras de AMJA, a las moderadoras, y a todo el equipo del campus virtual de AMJA, la señora Marina Dorsi y la licenciada Cecilia Viñone. Muchas gracias. Gracias, doctora Tarditi. Doctor Jorge Jiménez Martín, sus palabras. Muchísimas gracias, buenas tardes desde España, en este momento desde Madrid, que me encuentro en la sede de la escuela de aquí, y quisiera darle las gracias, retomando las palabras de la doctora Tarditi, de la querida amiga Aida Tarditi, por este mes de encuentro entre estos dos océanos que realmente ha sido apasionante, ¿no? Decía la doctora que trabajamos y nos unimos con la imaginación, ¿no? Y me ha recordado una frase de Albert Einstein que decía que en estos momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y fue la imaginación la que unió estas dos partes del océano para traernos durante 4 semanas, esos miércoles, temas de tanto interés como los que se han tocado, ¿no? El acceso a la justicia, la situación de pandemia, la perspectiva de género, y más cerrando en un día tan señalado, ¿no? Yo quiero dar las gracias especialmente a la doctora Aida Tarditi por aquella oportunidad que en septiembre se generó de hacer este ciclo de conferencias, a todo el equipo de ANJA, la querida ANJA, todos los que han hecho posible desde la plataforma vuestra la realización de este ciclo, donde nos ha acompañado gente de todo el ámbito iberoamericano, no solo de Argentina o de España. Quisiera dar también las gracias a la gente a mi equipo de la Escuela Judicial que ha participado desde lo que han sido relaciones externas e internacionales, y las profesoras, mis queridas compañeras y magistradas docentes de la escuela, porque estuvieron brillantes, al igual que las docentes argentinas, sirvió para aprender constantemente, y quiero dar especialmente las gracias a todas ustedes y a todos ustedes que han participado en un número increíble durante estos encuentros, rozando casi entre las 150 y las 200 personas de media, ¿no? En estos tiempos eso es algo muy importante, ¿no? Eso hace sentirse muy unido, sentir que con esa imaginación y esos océanos se acercaban y que mirábamos un horizonte común, ¿no? Yo creo que el cierre viene al dedo. Océano, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Machista,
Yo quisiera terminar con un texto de Antoine Saint-Exupéry que decía, no sé si lo conocen, de que decían que si tú quieres construir un barco, no reúnas a mujeres y hombres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde encontrar cada cosa, ¿no? Que si tú quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de esos hombres y esas mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho, ¿no? Y yo creo que en días como hoy, lo que nos toca es evocar pues, una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, una sociedad sin machismo, una sociedad sin ni una menos, ¿no? Y que eso sea un poco el leitmotiv de nuestro trabajo profesional con todas las experiencias que tantas compañeras en estos días han aportado a este foro, ¿no? Desde aquí mi felicitación y mi mano para que podamos seguir uniendo estos océanos en otros proyectos donde nos podamos seguir enriqueciendo. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias, doctor Jiménez. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y buenas tardes.